Mateo 21, versículo 12. Dice el texto: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Es un texto muy conocido, una historia muy conocida seguro. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis convertido, las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Repito el versículo 14. Nos están hablando aquí, Mateo, de ladrones, de convirtieron la casa de oración, tal, un enojo, una cosa, un enfado. Y cierra el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Interesante. Y como les decía, si aquí hacemos una encuesta, probablemente todos en algún momento, obviamente, nos hemos enojado, o estamos enojados, o estamos enfadados, o estamos molestos, porque es así. Tenemos eso allí en algunos momentos de nuestra vida, por algunas situaciones. Ayer estábamos en la playa compartiendo en familia y veníamos caminando y veíamos una persona con un coche de estos sin capota, ¿cómo se llaman? Descapotables, modelo nuevo BMW, un espectáculo, placa X, casi que último modelo. Una señora, una persona junto con otra allí en su hermoso coche. Y adelante de esa persona venía alguien más, no sé, un coche también, pero no sé si era un turista, andaba como perdido, andaba muy lento. Y la señora estaba enfadada, pero por dos. Molesta, que por qué, o sea, lo que podíamos ver a la distancia, por qué ese coche iba tan lento, que ella quería pasar. Y el enfado, y así. Y yo decía, esta señora, gracias a Dios, no vive en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos, en las noticias podemos ver que este tipo de situaciones se resuelven con, lamentándolo mucho, con disparos y ya. El tema es que la señora estaba pero se le veía muy enfadada. Y yo decía, mira, le comentaba a mi cuñado que estaba conmigo, le decía, mira, una persona que en teoría podemos ver que lo tendrá todo económicamente, por su coche, pero mira cómo se le nota su amargura en la cara, cómo está amargada, cómo está enfadada por nada, porque al final no podía pasar obviamente, pero a los 20 metros la cogió estaba el semáforo en rojo, o sea que al final no iba a hacer nada con que pasara. Y decía, increíble, cómo por a veces tonterías tenemos enojos, tenemos enfado, molestia, y obviamente a todos nos ha pasado. No quiero yo aquí decir, ay, jamás yo me he enfadado con alguien que me cruzó y que me hizo esto. No, yo no, porque mi corazón es demasiado perfecto y ya yo estoy listo para la presencia de Dios. Creo que aquí no hay ninguno, ¿o sí? No sé si la gente que nos visita de Madrid, por cierto, bienvenidos. Gabriel y Mateo, ellos son copastores, líderes de allá de la iglesia CCI en Madrid y bueno, están de visitas hoy. La semana que viene Ricardo. Yo no sé si tienen un plan, una estrategia son unos espías que no sé qué pasa, pero cada semana nos mandan a alguien. Bueno, aquí son bienvenidos todos, ¿vale? En Orense cabemos todos. Y nada, como decía, ahí vamos al tema, ¿no? El detalle es que todos podemos enojarnos y todos nos enojamos y todos nos enfadamos, pero ¿qué hacemos con ese enfado? ¿Qué hacemos con esa emoción? Y cuando hablamos de Jesús, cuando pensamos en Jesús, seguramente lo primero que usted reconoce de Jesús no es tal vez esa escena que hablábamos al principio, sino usted puede hablar de Jesús, de su compasión, de su gracia, de su favor, ¿no? Tal vez eso es lo primero que a usted le puede llegar a la mente cuando enseguida hablamos de Jesús, ¿no? De Cristo. Y por eso hoy he titulado este mensaje como Enfádate como Jesús. Enfádate como Jesús. Jesús se enfadó, como podemos ver en ese texto, pero no pecó. Nunca pecó, amén. Eso es importante resaltarlo muchas veces. Y yo creo que desde, no sé, a lo mejor son cosas mías, pero desde la pandemia, tal vez la vida está como más, o el ritmo de vida está como más controversial. Todo el tiempo hay una situación, un problema. Yo puedo
seguramente, como normal, dar una opinión, usted puede dar otra. Entonces, si son personas de influencia, si son políticos o artistas, qué sé yo, se puede comentar o se puede especular de que tal vez tiene una agenda oculta, que hay una agenda, que hay una conspiración. Todo se ha vuelto, o muchas de las cosas se han vuelto en torno a eso. Ahora, seguramente usted y yo tengamos diferentes opiniones en diferentes cosas y eso no tiene por qué hacernos discutir ni pelear unos con otros, ni hacernos menos que otros. Obviamente cada uno ve las situaciones de la vida desde una óptica diferente, desde una perspectiva diferente, basada en que cada persona de los que estamos acá y los que nos puedan ver, luego pues tienen culturas diferentes, convicciones diferentes, creencias diferentes, y eso me hace ver la vida de diferentes maneras. Y eso no tiene por qué decir que tenga o no tenga la razón. A lo mejor cada uno tiene la razón desde su punto de vista. Por cierto, aquí hay varias personas o matrimonios, ¿no? Levante la mano, ¿quién está casado por acá? No lo tiene que golpear, simplemente levántele con... Un consejo para los matrimonios, sobre todo para los hombres. Si usted, bueno, obviamente quiere ser feliz y tener un matrimonio feliz para toda la vida o para siempre, anote este humilde y sencillo consejo. Hombre, olvídate de tener la razón, ¿vale? Olvídate de eso. O sea, si tú despejas eso de tu mente, que vas a tener la razón, vas a ser muy feliz. Es mejor no tener la razón. ¿Amén? No pasa nada por no tenerla. Ahora, volviendo al tema, lo que sí es cierto, lo que no es normal, es llevar una vida con sentimientos o con raíces de amargura y que de alguna manera se te haya olvidado hasta sonreír. Usted no ha visto, no sé, los que tienen hijos acá, que usted le pide una foto, vamos a tomar una foto a los niños, y ellos, la mayoría de las veces, bueno, en el caso de los míos no quieren fotos, pero bueno, para el recuerdo, para la cosa, para el Instagram, no quieren. Entonces, pero aunque sea sonríe, fingido. Esta es la sonrisa de los niños cuando usted sabe que detrás de esa foto lo obligaron. Somos una familia perfecta, pero detrás de la foto tal vez hubo unos cuantos enfados, patadas y cosas para que el niño hiciera una sonrisa allí fingida. Y cuando lo llevamos a la vida es así, la vida afuera, allá afuera, a veces es dura, pero siempre hay un motivo para encontrar gozo, siempre habrá un motivo para encontrar alegría, siempre habrá un motivo para sonreír y estar agradecidos, amén, siempre lo habrá. Y lo principal, creo yo, es que tenemos el ejemplo del Hijo de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y si hablamos de esto, hay una gran pregunta. O sea, José Gabriel, ¿estar enfadados o enfadarse es pecado? ¿Es malo? ¿Está mal? Obviamente la respuesta es que no. La respuesta es que no. Por supuesto que nos podemos enfadar. Dice Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El tema no es el enfado, el tema es cómo canalizo ese enfado. El tema es que cómo canalizo esa molestia. Porque ¿qué pasa? Como usted y yo sabemos y seguramente manejamos muy bien este tema, si dejamos que el enfado, que el enojo nos controle, pues eso seguramente va a ocurrir o vamos a pecar rápidamente, una conducta destructiva, esa emoción va a dominarnos. La semana pasada hablábamos que Dios nos entregó a nosotros dominio propio y nosotros debemos entender que sí, nos podemos molestar, pero que tenemos que dar o que ejercer ese dominio propio. El versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Esa palabra en el griego, lugar al diablo, significa como un pequeño lugar, un pequeño espacio. Cuando usted abre la puerta, o mejor dicho, deja la puerta así, con un espaciecito allí pequeño. Me pasa muchísimo cuando estoy trabajando en la finca que he dejado el gallinero con la puerta un poquito abierta, que creo que está cerrada. ¿Y qué pasa con las gallinas? Se salen. Y eso básicamente es lo que pasa en nuestras vidas cuando le damos espacio a eso. Ese pequeño espacio, dice el texto en el original, ese pequeño espacio es ese pie que le damos al enemigo, al diablo, que Dios lo reprenda, y que tiene la capacidad para destruirnos con un pequeño espacio. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. La misma Biblia me lo dice.
El que esté firme, mire que no caiga. Porque de repente usted me dice, no, José, a mí eso no me pasa. No, sí nos puede pasar. Porque un pequeño enfado, una pequeña puertita puede acabar con el testimonio de toda una vida. Con el testimonio o con tu familia o con tu amistad, por no ejercer ese dominio propio, por no a veces controlar. Amén. No necesitamos no almacenar eso en nuestro corazón. Mire, yo tuve una experiencia hace unas semanas en un taller. Y lo digo aquí no para yo alardear de que, wow, ¿sabes? Qué dominio propio. No, más bien para darle gloria a Dios. Pues yo he tenido un proceso, yo digo Dios porque, bueno, un proceso complejo con el tema de un taller y a lo mejor te le bueno, eso es algo superficial, tonto, bueno, está bien, puede ser. Pero 4 meses con el taller en el coche, pues eso te va dando un nivel de paciencia interesante, ¿no? Y claro, yo llego allí, veo la situación, estaba... O sea, no, ya. Porque claro, como a cualquiera, si usted te dice, mira, ven a buscar, te dan una palabra y tú crees en lo que te están diciendo. Bueno, el martes, el miércoles, el lunes, y pasa el tiempo. Y siempre es la misma historia, ¿no? Bueno, mire, ¿qué pasó aquí? No, se fue de vacaciones. ¿Ah? Pero si él me dijo que, no, pero se fue de vacaciones. ¡Oh! Mire, el enojo, el enfado, la mezcla de tantas razas que hay en mi vida, por eso es los peligros de mezclarse tanto. Ese portugués con español, venezolano, gallego, imagínense, o sea, eso no es fácil. Yo sé que yo ya tengo una piedra ganada más allí en el cielo, una coronita por eso. El punto es que, hasta para mí es una sorpresa mía, yo me puse a orar. O sea, el chico se fue para allá, yo me puse a orar, literal, me puse a orar allí al lado de mi coche. Porque yo sabía, o sea, por un momento entendí que si yo hablaba así como estaba, iba a estropear todo. Porque, y de alguna manera, pero era justificado. Pero eso no se justifica. Lo que yo pude haber dicho en la carne, allí en la rabia, sí, pero no se justifica. Porque estaba molesto. Estaba muy molesto. Y le doy gracias a Dios, mire, bueno, nos iremos de vacaciones. Porque no es fácil. Y ahora, yo le digo esto no porque, como le digo, yo ya la tengo dominada, ¿no? Todos los días nos enfrentamos a esta situación. Todos los días nos enfrentamos a esta situación. Y usted y yo estamos llamados a dar buen testimonio. A veces no necesitamos ni predicar con la Biblia abierta, sino simplemente con... Y el enemigo es cochino, el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Yo estoy haciendo una amistad con esas personas y estuve a punto de acabarla. Bueno, me ha costado 4 meses de andar en mi bicicletita, gloria a Dios. Pero ya hay una confianza. Ya estamos cuadrando un asado en mi casa, un asado argentino. No son argentinos, serían gallegos. Y bien, y es bonito eso. Pero estuve a punto de arruinarlo. A punto. Y eso, repito, nos puede pasar a cualquiera. Y dándole un poco de contexto a nuestro texto inicial, Jesús estaba en ese momento entrando a Jerusalén, que eso era justo antes de la Pascua. Y dicen los eruditos, los que saben, los historiadores, que normalmente en Jerusalén habían 40.000 personas. Y cuando venían todo este montón de gente a cumplir sus rituales y su tema de la Pascua, sus sacrificios, o sea, la ciudad estaba, en vez de 40.000, venían, como había mucha gente, habían hasta 250.000 personas en ese lugar. Imagínense el montón de gente que había allí. Y para entender también de alguna manera, cómo estaba Jesús en ese momento emocionalmente, que repito, Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero no pecó, nunca pecó. La mentalidad en ese momento de Jesús era compleja, porque él sabía que 5 días antes, o 5 días después, él iba a ser entregado allí en la cruz del Calvario, por ti y por mí. O sea, imagínate cómo estás tú, sabiendo que en 5 días te van a matar. Obviamente nadie se lo ha avisado, pero él lo sabía porque es Dios, omnisciente, omnipresente. Él sabe todo. Y él sabía dónde iba. Y sabía por qué lo estaba haciendo. Y quiero que te pongas un momento en eso, allí en los pies de Jesús. Si tú sabes que en 3 días, en 4 días, vienen por ti para detenerte y para matarte, ¿cómo tú estarás?
feliz, o sea, gozoso porque me voy para el cielo. No, obviamente no. No, dice el texto en el versículo 12, y entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es interesante, como decía al principio, que leíamos nuevamente ese texto, ese versículo, como Mateo enseguida de lo que hace Jesús mete otra cosa, ¿no? Prácticamente mete otra cosa. O sea, están hablando de voltear las mesas, cueva de ladrones, y dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Me enojo, pero no peco. Ahora nosotros hacemos algo parecido. ¿Cómo hacemos nosotros normalmente cuando nos enojamos, cuando nos enfadamos? Me enfado con mi tía, con mi abuela, con mi prima, con el hermano en la iglesia y me voy. Esta iglesia, nadie me entiende. Esa tía, esa abuela, y se va. O usted normalmente cuando se enfada con su mujer, con su marido, con su abuela, con su hermano, usted se queda, está enojado y dice: vamos a orar, vamos a sanarnos. ¿Qué tienes? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, normalmente yo no lo he hecho, voy por ella. Pero ese es el estándar de Jesús. Allí es donde Jesús nos quiere. Y por eso me encanta cómo meten eso allí en el texto. O sea, Jesús llega enfadado, ve todo aquello que está sucediendo, voltea las mesas, y después Mateo allí resalta: y vinieron a él cojos, ciegos, vulnerables, y los sanó, y los abrazó. Repito, Jesús no se caracteriza, o sea, lo que a usted le viene a la mente, como le preguntaba al principio, por ser no es una persona de voltear mesas. Esa no es su característica principal. No era un comportamiento típico de él. Jesús es conocido por amor, no por su enojo. Eso es lo primero seguramente que a usted le viene a la mente. Por eso mi objetivo, mi meta de hoy, que usted no lo puede inspirar, que usted va a llegar a su casa enfadado con su cónyuge, y va a decir: bueno, ahí me dijeron el domingo que volteara las mesas. O sea, él me dijo, pero después que habláramos. No. Repito, esa no es la enseñanza principal. Nosotros cuando hablamos de Jesús, no nos viene a la mente: no, Jesús volteaba mesas, entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que te pasa? No, ¿verdad que no? Lo que vamos a hacer, lo que estamos aprendiendo es que cuando estemos molestos, vamos a estar enojados. Es normal porque somos personas, pero que Dios nos ayude siempre a cuidar nuestro testimonio. ¿Amén? ¿Y cómo hacemos esto? Porque claro, se dice muy fácil, pero yo me he enojado y yo me he airado. Pues de repente, no, yo también. Sí, también reconozco que no he sido, que he discutido mi mujer, y repito, no, vente, vamos a orar. De repente lo mejor es apartarse un poco, respirar profundo. ¿Ven? Ahora, pero hay tres cosas específicas que podemos hacer, que Jesús nos enseña. Y la primera, Jesús no estaba enfadado acerca de lo que otros le hacían o le hicieron a él. Jesús estaba enojado en representación por aquellos que estaban siendo maltratados. No habla de que lo que le hicieron a él específicamente, era por otros. Jesús no estaba ofendido por alguien que le dijo o que no le dijo. Usted, si recuerda recientemente la inauguración de los Juegos Olímpicos, que creo que terminan hoy, hubo una escena allí donde representaban a la cena, a la última cena. Recuerda, vio la noticia. Una ofensa, obviamente. Pero yo estoy seguro que, obviamente, muchos se ofendieron, muchos salieron a la defensa y todo lo demás. Pero Jesús nos ha enseñado en medio de todo esto que simplemente, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es la manera. Ahora te pregunto, ¿Jesús en algún momento fue traicionado? Obviamente sí. ¿Fue criticado? Obviamente sí. ¿Fue perseguido injustamente? Obviamente sí. Pero él jamás, nos muestra el texto, jamás se enfadó por eso. Nunca se molestó cuando alguien lo criticó a él. Él nunca se enojó cuando alguien no estuvo de acuerdo con su forma de ver la vida, ni cómo contextualizó la vida, o alguien posteó acerca de él en las redes sociales y no le dio me gusta. Entonces yo me enfado, no.
Él por allí no se molestó. Ahora, nosotros nos hemos molestado cuando alguien nos critica. Aquí no, yo sé que aquí no, porque... No, sí, obviamente nos molestamos. Cuando alguien piensa de otra manera que yo pienso, también nos hemos molestado. También nos hemos enfadado. Yo le animo a que todos acá, porque lo necesitamos, hacernos una especie de auditoría, de revisión de nuestro corazón. De esa área que tal vez te molesta mucho y cada vez con una persona. Entonces, por allí puede haber algo, por allí puede haber una amargura, por allí puede haber una raíz que está allí afectando siempre eso y caes en ese mismo ciclo. La vida es muy bonita, la vida es muy corta en esta tierra para andar con ese enojo, con esas rabias en el corazón. Es mejor pasar página, porque claro, es normal que nos molestemos, es normal que nos duela cuando nos hacen daño, es normal. ¿Quién no se ha sentido en algún momento traicionado? ¿Quién no se ha sentido en algún momento calumniado, señalado, juzgado? Obviamente todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos. Ahora, lo natural es eso, quedarnos con eso, vengarnos. Ah, tú me lo hiciste, yo te la hago peor. Yo te agarro, hay un dicho que dice, yo te agarro en la bajadita, yo te cojo en la bajadita. Esa no se me olvida, te la tengo aquí. Ojito, te estoy... Eso es lo natural, eso es lo que hace cualquiera, pero tú y yo estamos llamados y seguimos un Dios sobrenatural y estamos llamados ¿a qué? A perdonar. Pero es que me doy a perdonar, a pasar página, a sanar. Lo sobrenatural de Dios es perdonar a ese que te hirió. Mire, la Escritura nos enseña que nosotros perdonamos así como Jesús nos perdonó a nosotros. Y por ejemplo a mí, yo estoy seguro que a la mayoría de aquí, a mí Jesús me ha perdonado mucho. Entonces no puede haber un límite. No, pero es que vuelve a perdonar. Mira, cuando Jesús volteó las mesas, dicen los expertos de esto, que lo que él más le dolió, lo que realmente provocó todo esto, es que grandes grupos de personas, grandes grupos que estaban detrás de esos cambios, en el templo habían los cambistas. Seguramente sabe el tema, o sea, iban, cambiaban. Y el cambio normal, como ir a cualquier agencia de cambio, euros por dólares, etc. Normal, hay una ganancia normal, etc. Lo marca el sistema, el tema, el precio internacional, vale. Pero aquí era un exabrupto. Dice que las palomas, por ejemplo, ellos tenían que cambiar para comprar las palomas y hacer los sacrificios. Y las palomas adentro costaban normalmente afuera, costaban 4 céntimos. Y ahí adentro costaban 75 céntimos. Llevándolo a la moneda de hoy nuestra, en euros, aproximadamente, estando aproximado. O sea, la diferencia era abismal. Y eso dice que a Jesús le dolió. Que fue lo que más le exasperó. Y yo recordaba cuando escuchaba eso, yo creo que de allí aprendieron estas personas que usted va a un evento deportivo, o va al tren, no sé por qué, en el agua, afuera vale un euro y dentro de un tren o dentro de un evento deportivo vale 5 o 6. Creo que esto aprendieron de aquí. Oye, mira, tremenda enseñanza. Obviamente porque no tienes por dónde... O sea, es ahí donde tienes que comprar, no vas a salir dentro. Un avión, claro, no es lo mismo, obviamente, tomarte un refresco a 20.000 pies de altura que tomártelo. Tiene sus costos, tiene sus cosas, ¿no? Pero a veces tú dices, la diferencia es abismal. Y yo cuando leí esto, digo, estos aprendieron de aquí. O sea, te tomaron este texto para ellos. Lo segundo que nosotros nos enseña todo esto es que Jesús volcó mesas, pero nunca volcó personas. Amén. Él volcó mesas, como decía, para interrumpir un sistema que estaba podrido, un sistema que estaba contaminado. Vamos a voltear esto es una simbología, esto no sirve, esto es lo que habla, esto es lo que se está aprovechando de la necesidad, del más humilde, del más sencillo, del que realmente viene a adorar a Dios, porque en su momento era la manera de hacerlo, y era el momento de hacerlo, y Jesús llegó, volteaba todo eso, pero jamás Él volteó personas, Él jamás volteaba a las personas. Hay que tener cuidado porque hay una línea muy delgada entre tener la razón y ser justo en medio de discusiones, en medio de problemas que podamos tener, en medio de esos enojos, en medio de esas injusticias.
que a veces nosotros podemos ver en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Hay una línea muy delgada. Porque repito, no se trata de justificar mis acciones porque creo tener la razón. Porque claro, es como todo. Siempre sacaremos a nuestro favor la carta de la justicia. La carta de la justicia. ¿Sabe? Yo creo que yo siempre doy un ejemplo muy sencillo de esto. Cuando usted está buscando para aparcar su coche y dice, ay, gloria a Dios, encontré uno, Dios me ama y Dios me bendice. Y el que no lo consigue, Dios no lo ama. No, pero sabes que yo soy, y al otro, claro, ese es tu punto de vista y es válido y es respetable. Pero esa carta de la justicia a veces no funciona. En medio de cualquier situación que podamos vivir, familiar, laboral, de iglesia. No, porque claro, como decía al principio, tú tienes tus convicciones, tú estás criado con tus culturas, con tu manera de pensar. Y eso te puede llevar a ver la vida desde ese punto de vista y decir, no, yo tengo la razón. Es justo lo que está pasando. Dice Pablo, o escribía Pablo, en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, como muchos lo leen, y ahora permanece la fe, la esperanza y el tener la razón. Y la mayor de estas es tener la razón. ¿Es esa? No, es amor. El mayor de ellos es el amor. Vamos a asegurarnos que cuando estemos molestos, no dejemos que esa molestia, que ese enfado se convierta en un enojo injusto que justifica un mal comportamiento, que justifica que yo hable mal de mi prójimo. A veces sin darnos cuenta convertimos las reuniones familiares, de amistades, de iglesia, de trabajo, en hablar del prójimo. Hoy vamos a hablar del prójimo. Oye, no podemos hablar del clima. No, es que nos entretiene hablar del prójimo. No, aquí. Bueno, creo que en sus casas no pasa. Pero sí pasa. Sin darnos cuenta, convertimos nuestro hobby principal en hablar del prójimo. Sin ponernos en sus zapatos, sin pensar cómo Dios los mira, cómo Dios me mira, con la carta de la justicia, con la carta o los lentes o la perspectiva de mis creencias, de mi cultura, de mi manera de ver la vida. No, porque es que eso tiene que hacerse así. Es lo justo, es lo correcto. Pero y la persona contrario no piensa igual que tú, porque ve la vida de otra manera. Y no tiene por qué ser malo. ¿Usted se recuerda el tema de la pandemia? Cuando muchos criticaban que se abrieran los templos y otros criticaban que no se abrieran. Unos decían, pero es que si Jesús pidió que llegaran los enfermos y sanaran. Y otros decían, no, pero hay que ser responsables porque nos van a contaminar y nos vamos a morir todos. Y usted hablaba con una parte y una parte decía, oye, sí, me parece razonable. Y la otra parte, sí, a mí también me parece razonable. Entonces, ¿quién de los dos es el malo? Cada quien ve desde un punto de vista diferente. No, pero la carta, entonces quiero sacar la carta de la justicia. Y en la mayoría de los casos no funciona. Sí funciona para algo, para justificarlo, para tener la razón. ¿Cómo nos encanta tener la razón? Yo primero, me encanta. ¿A quién le gusta tener la razón? A todos nos gusta tener la razón. Pero Jesús no nos mandó a tener la razón. Nos mandó a amar a las personas. Ay, o sea, qué aburrido eres. Pero eso no le pone picante a la vida. Bueno, es mejor vivir la vida sin tanto picante, porque eso trae problemas. Y sobre todo porque el que está arriba nos está viendo y nos está observando. Como decía, para ir terminando, cuando Jesús se enojó, Él amó y sanó. Cuando Jesús se enojó, Él amó y sanó. Normalmente nosotros cuando nos enojamos, no amamos ni sanamos. Mira, Jesús en medio de su molestia justificada, porque sí era justificada, había un trasfondo, había algo. Él amaba a las personas, lo hacía por ese vulnerable, iba en contra de esa religión que tanto daño a veces le ha hecho a la iglesia. La gente hoy en día no tiene problemas con Dios, la gente no tiene problemas con la espiritualidad, la gente tiene problemas, muchos de los casos tienen problemas con la iglesia. Y sin darnos cuenta, podemos caer, hemos caído
en no amar a las personas, sino en señalar, en juzgar. Alguien decía, y me encanta esa frase, que muchos nos conocen como iglesia no por lo que proponemos, sino por lo que nos oponemos. Y tú y yo estamos llamados ya a proponer, a hacer luz y sal. Y en vez de, lamentándolo mucho, amar y sanar, pues odian, guardan rencor, no sanan. Imagínense lo que sucedería hoy en día. Usted no ha escuchado la cultura de la cancelación. Eso está muy de moda. Si no lo ha escuchado, se lo explico rápidamente. Se ve muchísimo en las celebridades, en los políticos a nivel internacional, en la mayoría de los países. Cuando un grupo de personas no está de acuerdo, no estoy hablando de pues, quién tenga o no tenga la razón, no. Pero cuando simplemente un grupo se pone de acuerdo y no está a favor o no está a favor de lo que esa persona está diciendo, simplemente lo cancelan. ¿Qué significa? Bueno, que si tiene una red social, por ejemplo, llámese Twitter, X, Facebook, tal, Instagram, lo cancelan, lo cierran, le cierran. Eso le ha pasado a muchas celebridades, muchos presidentes, que simplemente un grupo, bueno, en este caso entiendo yo que los dueños de esas compañías no están de acuerdo con una opinión, sea cual sea, que simplemente ellos consideren que está fuera de lugar o que es muy fuerte o lo que sea, y lo cancelan. No tiene derecho a opinar. Que tal vez para algunos no le parece mal, pero para otros sí le parece mal, y esto otro simplemente aplican la cancelación. Eso se ve mucho hoy en día, muchísimo. Usted se da cuenta que a veces en las redes sociales le aparecen cosas que usted no quiere ver y hay cosas que sí tal vez le gustan y están canceladas. Porque hay algoritmos que permiten todo esto. Pero la política de la cancelación es interesante cuando si lo llevamos en el contexto de ese momento, cuando Jesús hizo todo aquello, que hubiese pasado a lo mejor. Que cuando Jesús, volteó y todo aquello, los cambistas, entonces empiezan a escribir. Imagínense que en ese momento hubiese Twitter, hubiese X, hubiese Instagram. Vamos a cancelar a esos cambistas, a esos pecadores, todos cancelados. Si fuésemos obviamente un grupo de cristianos, vamos a cancelarlos de la última cena, cancelarlos, que no tengan voz por ningún lado, condenados, son malos, son pecadores, pecaminosos, una conducta. Tendemos a eso. Hubiese ocurrido, claro que sí, pero Jesús no fue así. Jesús, mire una lista corta de los que atacaron, juzgaron a Jesús. Los fariseos, Poncio Pilates, Herodes, Judas, Pedro, todos le hicieron algo malo. Todos le hicieron algo malo, lo lastimaron, lo traicionaron. Le mintieron acerca de Jesús. Lo más juzgaron. Y él nunca canceló a ninguno de ellos. ¿Se imagina que como Pedro negó a Jesús? Entonces en ese momento no sale en la Biblia Pedro. Eliminen todo lo que hizo Pedro, todo lo que ya no hay Pedro. Herodes, todo esto, Judas, cancelado. Entiéndalo así. Cancelado. Pero no. Por el hecho de que usted y yo podamos estar equivocados, pues Dios no nos cancela. Dios no nos cancela, más bien todo lo contrario. Estamos agradecidos porque Él nos perdona. Porque Él nos perdona. Porque su amor nos perdona. O sea, Gabriel, nos diste mucho, pero a final de cuentas no te sientas juzgado ni condenado. Porque Él principalmente no te cancela. Él, nuestro Señor Jesucristo, ya canceló por nosotros en la cruz del Calvario. Él canceló por nuestros pecados. El llamado es hacer las cosas como Él las hizo. A no guardar ese enojo, a perdonar, a sanar, a avanzar. Por el hecho que tengamos opiniones diferentes, ¿sí? No tenemos que permitir que eso nos llame o nos rompa. Y quiero conectar esto con la Santa Cena, mientras Maxi nos acompaña un poco en la adoración. Fíjense, por el hecho que usted y yo tengamos llamados diferentes, pasiones diferentes, se ve muchísimo en la iglesia, se ve muchísimo en las amistades. O sea, Gabriel, pero ¿por qué tú no ayudas a los pobres? Pero si tú tienes el llamado, o sea, todos obviamente ayudamos a los pobres. Pero ¿por qué entonces tú no ayudas a los gatos que están en la calle? ¿Por qué la iglesia no se encarga de ayudar a los gatos que están en la calle y se están muriendo? Sí, me parece una noble causa, pero tal vez yo no tengo ese llamado para ayudar a los gatos de la calle. Pero si tú lo ves, hazlo tú y no pasa nada. Qué bendición tan grande que Dios a cada uno de nosotros nos puso diferentes
diferentes maneras de ver y de sentir necesidades por ayudar a otros. Así entre todos podemos abarcar. Pero no, si tú no lo haces, pues eso tú eres malo. No, pero hazlo tú. Si tú tienes, hazlo tú. Y no critiques a tu prójimo. Para eso es lo que llamamos la multigracia, el multipropósito de Dios. Lo que sí es cierto que todos los que estamos acá, sí tenemos que tener el mismo llamado, la misma pasión por esas personas que necesitan un mensaje de esperanza. Y como iglesia sí estamos llamados unidos. Necesitamos una iglesia unida en eso. No en que si a usted le gusta más el pescado y a usted la carne, eso son tonterías. Cada quien tiene su gusto y sus necesidades. No, que a mí me gusta servir a los necesitados, me parece genial. No, pero a mí me gusta más atender a los... yo tengo un llamado misionero, me parece genial. No, pero lo mío es con los gatos y los perros. Genial por eso. Eso no nos tiene que dividir. Eso nos tiene que unir cada día. Amén. Que nuestras opiniones, que nuestras necesidades, que nuestras maneras de ver la vida no nos dividan, sino que nos unan. Este mundo tan dividido, porque si usted y yo aquí nos queremos poner de acuerdo, podemos decir que el mundo está bien dividido. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia tiene que estar unida en ese llamado, unida en apoyarnos unos a otros, unida en no simplemente señalarnos y condenarnos, sino amarnos, sanarnos, restaurarnos unos a otros. Porque uno no sabe a veces las goteras, como dice el dicho coloquial, que hay en cada hogar, en cada casa. Y es muy fácil opinar desde otro punto de vista, desde otra manera de ver la vida, desde otro concepto, de otras maneras. Mire, hemos visto un momento determinado, vimos un video de cómo en Guinea, en la iglesia de los padres de Ruth, ofrendan y ellos hacen unos bailes y unos pasos prohibidos. O sea, para usted y para allá de repente, oye, Ruth, esos pasos prohibidos. Y usted que no sabe y no conoce la cultura, usted va a criticar. Dios reprenda, mira, ¿qué es eso? Ay, pero esa gente lo está haciendo desde el corazón, con alegría, con amor, con pasión. ¿Y quiénes somos usted y yo para criticar el paso prohibido de Pedro, de Juan? Si sabe usted si lo está haciendo para Dios, pues, eso no es problema nuestro. Enfoquémonos realmente en la necesidad real. Hay muchísimos problemas allá afuera. Miren, nosotros tenemos la bendición como iglesia de poder participar y poder tener participación activa a través, por ejemplo, de los grupos pequeños. Que usted pueda decir, yo quiero liderar un grupo pequeño, yo puedo trabajar en pro de lo que Dios me mandó a hacer. Y su grupo pequeño tal vez tiene una actividad, hace un festival de comida, no sé, lo que ustedes quieran hacer. No sé, un café concierto que se han hecho. Entonces, no, así no se hace. ¿Cómo tú le vas a llegar a la gente así? Bueno, tal vez a mi gente sí, pero a la tuya no. Pero eso no tiene que ser un motivo de crítica. No, porque es que todo el mundo tiene que hacerlo así, vestirse así, pensar como yo. No somos una religión, iglesia. La religión te llama a pensar todo el mundo igual. Pero cuando tenemos una relación, una verdadera espiritualidad con Dios, Él nos enseña a amar a las personas, a amar al prójimo. Pero si Él me ama, no, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Que cada día nosotros podamos ser una iglesia unida como cuerpo de Cristo. Amén. Dice Colosenses 2 del 13 al 14, porque Dios perdonó todos nuestros pecados. Él canceló el registro de los cargos contra nosotros y lo eliminó clavándolos en la cruz del Calvario. De esta manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. No se distraiga, deje a los niños tranquilos. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que nosotros nos sentemos en esta silla muy cómodos y seamos unos hermanos, unos cristianos, con el respeto de la palabra, domingueros, ¿no? Que simplemente vengo y disfruto de mi comodidad, de mi aire acondicionado y bien, genial. Nos llamó a algo más. Nos llamó a lo sobrenatural, como decíamos, amar a las personas. No cuando todo está perfecto, sino cuando la cosa está fuerte. Allí es cuando el Señor se glorifica una vez más. Y me encanta porque Él tuvo en su ministerio, terminó dándonos, yo creo que de las mejores lecciones que nos pudo dar, ¿no? Que fue en la Santa Cena, en la última cena. Seguramente si usted y yo fuésemos organizado esa cena, esa última cena, bueno, yo voy a invitar a mis amiguitos, vente Maxi, esos que me caen bien, vente Sofía,
Ruth, Mateo, no, tú me quedas un poquito pesado, tú no, vete por allá. No, María, tú me vas a traicionar, tú tampoco. Roberto, no, a ti te gusta el mate, aquí va a haber vino, ¿no? No fue eso lo que hizo Jesús, no fue lo que nos enseñó. Nos enseñó a amar. Que sí, que tenemos razones justificadas para enojarnos, claro que sí. Pero que eso sea un catalizador de eso que te incomoda, eso que te molesta, que no lo utilices como justificar para pecar, sino que lo utilices realmente para cumplir con pasión eso que Dios te llamó. Que sea realmente un catalizador que te mueva y diga, yo voy por lo que Dios me mandó a hacer. Porque la Biblia me lo dice. Buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás te vendrá por añadidura. Amén. Terminamos esta mañana de una manera un poco diferente. Antes que todo, pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te lleve en paz y en bendición. Pero no te vayas sin darle un abrazo, una bendición al que tienes a tu lado, derecha, izquierda, con el respeto merecido, por supuesto. Así que vamos a terminar así, amén.